Bueno, shalom, shalom, aquí estamos nuevamente. Me presento una vez más para toda esa audiencia que a través de las redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube que lleva por nombre Ramírez Ben Israel, me les presento a todos ustedes. Soy el profesor Ramírez Ben Israel para compartir un tema más, un tema interesante donde vamos a ratificar con las Sagradas Escrituras y específicamente con la misma Torá por qué el verdadero Shabbat es el lunar y no ese sábado que se guarda por allí, aun cuando le digan Shabbat. Nos vamos a dar cuenta una vez más. Ya he dicho en otras ocasiones anteriores de que tenemos un ciclo de videoconferencias, más de 8 videoconferencias donde se demuestra vez tras vez de múltiples formas con infinidad de testigos de por qué el verdadero Shabbat es lunar. Y hoy vamos a compartir una evidencia más. En esta ocasión quiero que tengan presente lo siguiente para aquellos que no manejan el tema del Shabbat lunar, el verdadero Shabbat que nos enseña la Torá. Entonces les informo a manera de síntesis. Según la Torá, nosotros hemos aprendido que el Rosh Hodesh o luna nueva es la cabeza de mes, es el principio de los meses. Es el Rosh Hodesh o la luna nueva es lo que me indica cuándo comienza el mes. Ahora bien, pero sabemos también que el Rosh Hodesh también es la primicia de los Shabbat de ese mes. Es el primer Shabbat, es decir, es un día que no se elabora tampoco, sino que se debe guardar. Sino que a partir del Molad, es decir, a partir del nacimiento de la luna, es que nosotros comenzamos, porque así nos los enseñan las Sagradas Escrituras y las evidencias históricas de nuestro pueblo. A partir del Molad, nosotros debemos empezar a contar el primer día de trabajo. Es decir, Rosh Hodesh, a pesar de que es la cabeza de mes, no es el primer día de trabajo. Lo que me viene a indicar a mí a partir de qué momento debo comenzar a contar el primer día de trabajo es a partir de la aparición del Molad, del nacimiento de la luna. De manera que siempre los Shabbat, el primer Shabbat va a caer, el primer Shabbat del mes de la semana va a caer los días 8, el segundo Shabbat va a caer los días 15, el tercer Shabbat de ese mes va a caer los días 22 y el cuarto y último Shabbat del mes hebreo caerá los días 29. Es decir, todos los 8, todos los 15, todos los 22 y todos los 29 de los meses hebreos son Shabbat, de acuerdo a las fases de la luna como nos los enseña la bendita palabra de Yahuwah. Y hay un mandamiento, y la Torah está repleta de principios y de mandamientos. Y un principio que yo debo tomar en consideración, mis amados y amigos, para interpretar correctamente la Escritura, lo vamos a encontrar en Bereshit capítulo 1, versos 4 al 5. Les invito que vayamos a Bereshit o a Génesis capítulo 1, versos 4 al 5. Ahí voy a encontrar un principio que debo siempre tener presente, un principio que me va a servir de anclaje para no errar a la hora de interpretar correctamente la Escritura. Si yo no tomo en cuenta estos principios toráticos, entonces voy a cometer o corro el riesgo de interpretar erróneamente la bendita palabra de Yahuwah, las profecías y todas las Sagradas Escrituras y todos los escritos autoritativos que nos sirven como guía espiritual. Ahora bien, tengo lo siguiente, un principio que les invito a leer, ya lo dije, lo vamos a leer en Génesis o en Bereshit, capítulo 1, verso 4 al 5, y dice de la manera siguiente: Y vio Eloa que la luz era buena, y separó Eloa la luz de las tinieblas, y llamó Eloa a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana el día primero. Dígalo bien. Y fue la tarde y la mañana, fue la tarde y la mañana el día primero. Es decir, un día comienza con la tarde y después de la tarde le sigue a la mañana. Le sigue a la mañana. Eso es un principio que yo debo tomar presente en todo momento. Que los días comienzan con la tarde. Es decir, fue la tarde y la mañana el día primero. El día primero. No te olvides de ese principio, jamás. Y mucho menos para saber cómo calcular, cómo saber, mejor dicho, para poder estar pendiente de cómo saber cuándo se produce un verdadero Shabbat. Fue la tarde y la mañana el día primero, así establece este principio torático. De manera que primero viene la tarde y posterior y después viene la mañana, y la tarde y la mañana conforman un día como tal.
Y también hay un mandamiento que dice así, y ese mandamiento lo vamos a encontrar, aparte de ese principio que acabo de compartir, hay un mandamiento que está en Shemot o en Éxodo capítulo 16, verso 29. Repito, Shemot o Éxodo capítulo 16, verso 29. Y por lo cual te invito a que vayamos hasta allá para ver ese mandamiento. Ese mandamiento lo encontramos y tiene que ver con no violar el Shabbat. ¿De qué manera? Una forma de violar el Shabbat es de la manera siguiente. Está en capítulo 16, verso 29, y lo leo. Dice así: mira que Yahuwah os dio el día de Shabbat, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Repito, mira que Yahuwah os dio el día de Shabbat, de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. En el sexto día os da pan para 2 días, es decir, para el sexto y para el séptimo día. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Es decir, está totalmente prohibido por esta misbah de la Torá de no salir de nuestras moradas en el día de Shabbat, a no ser hasta cierta distancia nada más, y solo para adorar a Yahuwah, y solo para adorar a Yahuwah. De manera que ahí tenemos un mandamiento que es no caminar largas distancias en día de Shabbat, por lo cual sería violar la Torá, y sería violar el Shabbat como tal, como podemos leer en ese principio. Porque es importante tener en cuenta este principio y este mandamiento, este principio de Bereshit 1, 4 al 5 y este mandamiento de Éxodo 16, 29. Porque si nosotros no tomamos en cuenta este principio y este mandamiento, vamos a correr el riesgo, y es lo que se ha venido cometiéndose un error de entender mal la Escritura cuando hablamos o leemos o estudiamos acerca del asunto de la fiesta de Pesaj. Ahora bien, que eso está reflejado en Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, mis amados, ahí nos vamos a encontrar con la fiesta de Pesaj. Vamos a dirigirnos hasta Éxodo capítulo 12, ¿verdad? Porque cualquiera podría decir allí que en el día 15 Israel salió de Egipto, y por lo tanto, si salió de Egipto el día 15, violó Shabbat porque recorrió larga distancia en pleno Shabbat. Es decir, vuelvo y repito, cualquiera que adversa la verdad torática del Shabbat lunar, bien pudiera argumentar contra el Shabbat lunar de esta manera, de que como nosotros supuestamente, óigalo bien, como nosotros supuestamente salimos el día 15 del mes de Abid de Egipto, entonces no puede ser el Shabbat lunar el verdadero. Porque si todos los 8 y todos los 15 y todos los 22 y los 29 de los meses hebreos son Shabbat según la fase de la luna, entonces no puede ser cierto que eso sea verdad, de que el verdadero Shabbat sea lunar, porque Israel salió de Egipto en el día 15, supuestamente, y eso es lo que nosotros vamos a verificar si es verdad, leyendo apropiadamente, valiéndonos de los principios que yo acabo de compartir contigo, que es Bereshit capítulo 1, verso 4 al 5, donde la tarde va primero y la mañana va después. Y fue la tarde y la mañana el día primero. No dice mañana y tarde, sino tarde y mañana. Primero un día comienza con una tarde y le sigue después la mañana. Es así, es de esa manera como los días deben contarse, de tarde a tarde, es decir, primero la tarde y después la mañana, le sigue la mañana. Y discúlpenme que sea reiterativo, pero es necesario hacer énfasis para que me puedas captar lo que quiero compartir contigo. Porque precisamente por no tomar en cuenta ese principio, hemos leído mal y hemos entendido mal y hemos venido violando la Torá año tras año al creer, porque nos han enseñado mal, al creer que Israel salió de Egipto, de Mizraim, el día 15 de Abid. Nada más lejos de la verdad que eso. Esa afirmación de que Israel, nuestro pueblo, nuestros ancestros salieron de Egipto el día 15 del mes de Abid, es sencillamente una mala enseñanza, Así que yo les invito ahora a continuación a analizar el capítulo 12 para ver si es verdad. Y una de las cosas que vamos a tomar en cuenta
Una de las cosas que debemos tener presente aquí en el capítulo 12 del libro de Éxodo, donde se habla acerca de la fiesta de Pesaj, es que en ningún momento se menciona para nada el día 15. Siempre todo va a estar desarrollándose dentro del día 14. Dentro del día 14. En ningún momento se menciona para nada día 15, sino únicamente día 14. Y comenzamos a leer a partir del verso 1. Éxodo 12:1. Habló Yahuwah a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, es decir, para vosotros será este el primero de los meses del año. Sabemos bien que la palabra mes en hebreo es Jodesh, y que Jodesh traduce en luna nueva. Esta luna nueva será el principio de los meses para ustedes. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Es decir, cuando Yahuwah da ese primer mandamiento a Israel como nación, le está diciendo dos cosas en este solo versículo. Primero, que la luna nueva será lo que nos indicará, el Rosh Hodesh será lo que nos indicará cuándo comienzan los meses. Y aparte de eso, el mes de Abib, en el cual Israel está recibiendo esa orden, será el primero de los meses del año para nosotros como nación de Israel. Sigo leyendo el texto en el verso 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, en el día 10 del mes de Abib, ¿verdad? En el día 10 del mes de Abib, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14. El día 14 comienza con la tarde. El día 14 comienza con la tarde. No comienza con la mañana, sino con la tarde. La primera fase del día 14 es la tarde. Y eso es importante que tú lo tomes en cuenta, porque así lo enseña Bereshit. Y fue la tarde y la mañana el día primero, dice Bereshit capítulo 1, versos 4 y 5. De manera que aquí me dice lo siguiente en el verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14, es decir, hasta la tarde del día 14. Aquí comienza el día 14 en la tarde, y hasta allí vas a guardar ese cordero que has apartado el día 10. 10 días antes lo apartaste durante 10 días y lo apartarás hasta el día 14. Y obviamente el día 14 comienza con su tarde, de manera tal que hasta aquí, hasta la tarde del día 14, cuando está comenzando el día 14, ¿verdad? Es decir, al anochecer del día 13, cuando comienza el día 14, es decir, al atardecer del día 13, cuando comienza el día 14 con su tarde, es que yo voy a guardar hasta el 14 ese cordero que aparté 10 días atrás, ¿verdad? O en el día 10 quise decir, en el día 10 del mes de Abib, ¿verdad que sí? Ahora bien, sigo leyendo por aquí. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Entre las dos tardes. Se nos ha hecho creer también que entre las dos tardes es a partir del mediodía a las 6 de la tarde. Entre ese lapso de tiempo, a la mitad, es entre las dos tardes. Es lo que se nos ha hecho creer a nosotros. Pero aquí me está diciendo que el cordero lo voy a guardar hasta la tarde, es decir, hasta el día 14, es decir, hasta la tarde del 14, y el 14 comienza con su tarde. Y lo inmolaré entre las dos tardes. Lo que yo tengo que entender es lo siguiente, que a partir de la puesta de sol del día 13, cuando está comenzando el día 14, y es hasta ese momento que yo voy a conservar vivo ese animalito, a partir de esa hora, vamos a suponer que sean las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde del día 13, por decirlo de esa manera, de una manera más gráfica, o a partir del atardecer del día 13, entre ese lapso de tiempo a las 12 de la noche, yo tengo que inmolar ese cordero. Yo tengo que inmolar ese cordero. No como se me ha enseñado a mí, de que entre las dos tardes significa desde el mediodía hasta las 6 de la tarde. No. Porque aquí la escritura es clara. La escritura me está diciendo en el verso 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Es decir, a partir del anochecer del día 13,
antes de las 12 de la noche yo tengo que sacrificar ese animalito. Es lo que me está enseñando la Torah realmente allí. De manera que hasta ahora todavía no hemos leído por ninguna parte que diga día 15. Todo se está hablando y se está refiriendo dentro del contexto del día 14. O todo se está desarrollando dentro de ese contexto del día 14. Sigamos leyendo en el verso 7. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Es decir, y aquella noche, recuerde que al atardecer del 13, el cordero lo tengo que guardar hasta el día 14. ¿Y cuándo comienza el día 14? Al atardecer, al anochecer del día 13. Y entre ese lapso de tiempo, a las 12 de la noche, el cordero tenía que ser sacrificado y ser comido acompañado con hierbas amargas y panes sin levaduras. Es decir, matzot. Y todo ese, y aquí lo está diciendo en el verso 8. Y aquella noche comerán, no está hablando de la noche del 15, está hablando de la noche del 14. Y recuerde que el 14 comenzó al atardecer o al anochecer del día 13, porque el cordero tengo que guardarlo hasta el día 14. Comenzando el día 14 al atardecer, que es cuando comienza el día 14, tengo que inmolar el cordero y tengo que comérmelo esa misma noche. Es lo que me está enseñando aquí el verso 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Aquí no dice 15, día 15 por ninguna parte. Hasta ahora todo se está desarrollando dentro del contexto del día 14. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, es decir, matzot, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni comida, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, con sus pies y sus entrañas. Verso 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Es decir, si los días comienzan con la tarde, como lo dice Bereshit, y fue la tarde y la mañana el día primero, y me dicen que el cordero tengo que guardarlo hasta el día 14, y el día 14 comienza con la tarde, la primera fase del día 14 es la tarde, y me dice que yo tengo que inmolar ese cordero, dejarlo vivo hasta el día 14, y comenzando el día 14 sacrificarlo, inmolarlo, y no voy a dejar nada vivo y para la mañana no voy a dejar nada de ese cordero. Vuelvo y repito el verso 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Ninguna cosa dejaréis de ese cordero hasta la mañana. Y fue la tarde y la mañana el día primero. Y fue la tarde y la mañana el día 14. Es decir, si sacrifico el cordero al atardecer, del día 14, y tengo que comérmelo antes de la medianoche, ¿verdad? Y me dan la orden de que no debo dejar nada de ese cordero a la mañana. No debe quedar nada de ese cordero. ¿A la mañana de qué día? ¿Del día 15? No, del día 14. Porque hasta ahora no hemos leído en ninguno de esos versos, hasta ahora no hemos leído que diga día 15 por alguna parte. Todo se está desarrollando, vuelvo y repito, dentro del contexto del día 14. Seguimos leyendo. Verso 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. La mañana del 14. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pesaj de Yahuwah, es la Pascua de Yahuwah. Verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. A la medianoche, pues yo pasaré aquella noche, aquella noche a la medianoche del 14. Del 14, no se está hablando de día 15 aquí por ninguna parte. Hasta ahora no he leído que diga por algún lado día 15, y sé que tú tampoco lo has leído allí en la versión que tienes. Hasta ahora todo se está desarrollando, vuelvo y repito, soy reiterativo, todos estos eventos se están desarrollando dentro del mismo día 14 que comenzó con su tarde. Verso 12, pues yo pasaré aquella noche del 14, por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en los dioses de Egipto, yo Yahuwah. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros,
y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Verso 14. Y este día os será en memoria. Está hablando del día 14. Está hablando del día 14. Todavía no se menciona día 15 por ninguna parte. Y eso es importante, no agregarle a la Torá. Cuando alguien me dice que está hablando del día 15, le está agregando a la Torá, porque aquí la Torá no dice día 15 por ningún lado. Todo está desarrollándose en el día que está indicando la Torá, que menciona la Torá. Y la Torá menciona en el capítulo 12 es día 14. En el verso 14 dice, y este día, ¿cuál día? El día 14, será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahuwah durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura. ¿Cuándo comenzamos a comer pan sin levadura? Comenzamos a comer pan sin levadura la noche del 14. La noche del 14, la tarde del 14. Recuerden que el cordero lo sacrificamos comenzando el día 14. Con la tarde del 14 comienza el día 14. Y en ese lapso de tiempo, antes de las 12 de la noche, hemos sacrificado el cordero. Y lo estamos acompañando, nos lo vamos a comer acompañado con panes sin levadura. De manera que estamos comiendo panes sin levadura es en ese mismo momento en que el cordero es inmolado, es sacrificado, y a la hora de comérnoslo, lo acompañamos con panes sin levadura o matzó. 7 días comeréis panes sin levadura, es decir, contando el día 14, que fue cuando comenzamos a comer el primer día de panes sin levadura acompañado del cordero sacrificado. Verso 15, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día, es decir, desde el día 14 hasta el 7º día, será cortado de Israel. Cualquiera que comiere panes sin levadura desde el primer día, del día 14, que es el primer día, que es el día cuando se sacrifica el cordero también, hasta el 7º día, a partir del 14, que se cuenta el 14 como el primer día de panes sin levadura, hasta el 7º día, que es el día 21, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 14 primer día, 15, 16, 17, 18, 19, hasta el día 19, hago un break aquí. Desde el primer día hasta el... Retomo. 7 días comeréis panes sin levadura. Así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. ¿Cuál primer día? El día 14. El día 14. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. Será cortado de Israel. Cualquiera que comiere panes sin levadura desde el día 14 y a partir de ese momento, el día 14, durante 7 días consecutivos, llegar a comer panes sin levadura será cortado de Israel. Y el primer día habrá santa convocación. Está hablando de ese mismo día 14. El primer día habrá santa convocación. Obviamente nos estamos reuniendo para comer el cordero, acompañado con hierbas amargas. Nos estamos reuniendo toda la familia, cada uno bajo sus techos, para sacrificar el cordero, para comernos el cordero, para acompañarlo con panes sin levadura, con matzó, y para acompañarlo con hierbas amargas. Y por lo tanto hay una reunión sagrada familiar allí, en ese primer día, que es el día 14, donde habrá santa convocación. Y asimismo, en el 7º día tendréis una santa convocación, es decir, 14, y el día 7º, a partir del 14, también se hará una santa convocación, porque durante esos 7 días vamos a abstenernos de no comer nada leudado. Reitero el verso 16, lo leo de nuevo. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. ¿En qué mismo día? En este mismo día, refiriéndose al día 14, que es de lo que venimos hablando, en este mismo día 14
dice el verso 17, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero, el mes de Abib, comeréis los panes sin levadura. En el mes primero comeréis los panes sin levadura. Desde el día 14, vuelve y lo dice, del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Repito, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 por la tarde. Es decir, desde el mes 14, desde el día 14 por la tarde. Recuerde que Bereshit me enseña el principio de que los días comienzan con la tarde. La tarde del 14 es cuando está comenzando el 14, no cuando está finalizando. Y aquí me está diciendo, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde. Desde el día 14 del mes por la tarde, es decir, refiriéndose a la tarde del 14, que es cuando comienza el 14. No al atardecer, no al anochecer del 14, cuando está comenzando el día 15 con su tarde. La tarde del 14 es el comienzo del día, porque aquí lo dice la Torah, en el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14. ¿Cuándo comienza el 14? Desde el día 14 comienza desde el atardecer del día 13, es decir, la primera fase del día, como lo enseña Bereshit, es la tarde. Y aquí lo dice, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde, es decir, al anochecer del día 20. Vas a comer panes sin levadura hasta el anochecer del día 20. Hasta el anochecer del día 20. ¿Por qué? Porque el anochecer del día 20 es la tarde del día 21. Está comenzando el día 21. ¿De acuerdo? Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura, es decir, comeréis matzot. Matzot, no lejen. Matzot significa panes sin levadura y lejen significa panes con levadura. Y aquí habla de matzot. Verso 21. Y Moshe convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y sacrificad la pesaj, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana. ¿Por qué? Porque al atardecer del 14, cuando está comenzando el 14 con la noche del 13, está comenzando el 14 con su tarde, se sacrifica el cordero y se toma sangre de ese cordero y se pintan los postes y los dinteles de las puertas de las casas, y no podemos salir durante toda esa noche de nuestras casas, y mucho menos a la medianoche cuando va a pasar el ángel destructor. Solamente saldremos hasta la mañana. Cuando amanezca es que vamos a salir. Y justamente es en la mañana, amaneciendo, comenzando las horas claras del día, que Israel salió de Egipto. Es decir, pero durante el día 14, durante el mismo día 14, es decir, en la mañana del 14, es que tenían permiso de salir de su morada, de sus habitaciones, pero no durante la noche del 14, no, y mucho menos a la medianoche. Vuelvo y repito el verso 22, y toma un manojo de hisopo y mójalo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel de los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿De qué día? Del día 14. Porque hasta ahora solamente se menciona el día 14, en ningún momento se menciona día 15, y eso es importante que usted lo tenga presente. Cualquiera que diga día 15 le está agregando a la Torá, porque aquí la Torá no menciona día 15, menciona el día 14 y está hablando de la mañana del 14. Y eso es lo que realmente nosotros debemos tomar en cuenta, de no agregar a la Torá algo que la Torá no diga. Y si la Torá no menciona 15, día 15, usted y yo tampoco podemos hacerlo.
Por lo tanto, todo se está desarrollando dentro del mismo día 14. Y está hablando de no salir de nuestras moradas, sino hasta la mañana. ¿De qué día? Del día 14. Verso 23, porque Yahuwah pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Yahuwah aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto perpetuo, guardaréis esto por estatuto perpetuo, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Yahuwah os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la pesa de Yahuwah, es la víctima de la Pascua de Yahuwah, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Yahuwah había mandado a Moshe y a Aarón. Hicieron como puntualmente. Y puntualmente significa de que no se salieron del día 14, porque todo se desarrolló dentro del mismo día 14. El cordero había que tenerlo vivo hasta el día 14. Y hasta significa cuando comienza el día 14. Hasta el momento en que comience el día 14, con la tarde, vas a inmolar entre esas dos tardes, entre ese lapso de tiempo, entre la puesta de sol y la medianoche, vas a inmolar el cordero. Vas a inmolar el cordero y lo vas a acompañar con panes sin levadura. Todo lo vas a hacer de forma puntual, sin salirte del día 14, y de manera puntual y milimétricamente, como te lo he venido indicando, especificando en la Torá. Y la Torá hasta ahora no me ha mencionado por ninguna parte día 15, solo menciona día 14. Sigo leyendo. En el verso 29, y aconteció que a la medianoche, ¿de qué día? Del día 14, obviamente. Y aconteció que a la medianoche Yahuwah hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche del 14, aquella misma noche, a la medianoche, en las horas oscuras del día 14, en las horas oscuras del día 14, después que el ángel destructor cumplió con el cometido de eliminar todo primogénito, hubo llanto en todo Egipto, en esas horas oscuras del día 14, y a medianoche, dice aquí, y Faraón, ¿verdad? Y se levantó aquella noche Faraón, verso 30, y se levantó aquella misma noche Faraón, se levantó él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moshe. ¿En qué momento? En esas horas oscuras del día 14, en esas horas de la noche del día 14, hizo llamar a Moshe. Hizo llamar a Moshe y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Yahuwah como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se le usase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moshe, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Yahuwah dijo, y Yahuwah dio bendiciones al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente y ovejas. ¿A qué hora? Bueno, volvamos al texto que dice por acá, que dice que no saldrán sino hasta la mañana siguiente, ¿verdad? No saldrán sino hasta la mañana siguiente. Vamos a leerlo. ¿Dónde dice ese texto por acá? Dice por acá. En el verso 22
¿Dónde dice eso? Lo dice en el verso 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Hasta la mañana. De manera que ellos salieron fue al día siguiente del mismo 14, pero en horas de la mañana. Es decir, salieron durante las horas de la mañana del día 14, a pesar de que Faraón había mandado llamar a Moshe de noche, después que el ángel destructor eliminó a todos primogénitos. Faraón hizo llamar a Moshe y a Aarón a medianoche, en horas de la noche, quise decir, ¿verdad? Y les exigió que se fueran, pero Moshe no se fue inmediatamente con Israel de Egipto, sino que esperó a que amaneciera, porque así lo había indicado Yahuwah en el verso 22, donde dice: y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y en el verso 40, sigo leyendo: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Yahuwah salieron de la tierra de Egipto. En el mismo día. ¿Cuál día? En el día 14. En ese mismo día 14 salieron todas las huestes de Israel, salieron de Egipto. Vuelvo y repito. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Yahuwah salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuál día? ¿En cuál mismo día fue que salieron? En el mismo día 14. En el mismo día en que inmolaron el cordero, comenzando el día 14 al atardecer. Cuando se lo comieron entre las 2 tardes, acompañado con hierbas amargas y panes de matzó, panes sin levadura, y pintaron los dinteles de su casa, y no salieron en toda la noche, porque Yahuwah les había prohibido salir de sus moradas hasta la mañana siguiente. A la medianoche pasa el ángel destructor, eliminando todo primogénito de Egipto. Y hay llanto en todo Egipto, en toda la nación de Egipto. No hubo casa donde no hubiese un muerto primogénito. Y Faraón manda a llamar a Moshe y a Aarón en horas de la noche, a exigirles que se vayan de Egipto, que agarren todo lo que les pertenece y que se vayan. Y los egipcios apremiaban a los israelitas, a nuestros ancestros, para que abandonaran Egipto inmediatamente. Pero no fue hasta la mañana del 14, cuando ya estaba empezando a amanecer, ese mismo día 14, cuando comenzaron a partir de Egipto durante el día 14, porque así lo dice aquí. Y pasados los 430 años, verso 41, estamos leyendo Éxodo capítulo 12, verso 41, y pasados los 430 años, en el mismo día 14, porque estamos hablando del día 14, la Torah está desarrollando todos estos eventos dentro del contexto de un mismo día, que es el día 14, que es lo que se menciona aquí, día 14. En ningún momento se menciona día 15 por ningún lado. Y aquí dice que en el mismo día todas las huestes de Yahuwah salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Yahuwah, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Yahuwah todos los hijos de Israel en sus generaciones. Esta noche. Bereshit me dice a mí un principio que yo debo tomar en cuenta, y es que los días comienzan con la tarde, ¿verdad? Y la Torah me dice a mí que el cordero tiene que ser inmolado, tiene que ser guardado hasta el día 14 para inmolarlo allí a partir de ese momento. De manera que la Torah me está indicando aquí, a manera de síntesis, que a la puesta de sol, al anochecer del día 13, cuando comienza el día 14 con el atardecer, es que el cordero es inmolado y es allí comido por la familia israelita, cada quien en sus casas, cada quien en sus hogares, en sus casas, acompañando ese cordero con hierbas amargas y matzó y panes sin levadura. Y donde también se nos ordenó a nuestros ancestros, se nos ordenó tomar sangre de ese cordero para pintar nuestras puertas, para que el ángel destructor, cuando pasara la medianoche de ese mismo 14, no entrara a nuestras casas, pasara por alto, pasara por alto nuestras casas. Y por lo tanto hubo clamor en todo Egipto, porque no hubo casa en Egipto donde no hubiese un muerto primogénito. Y en horas de la noche del día 14, después que el ángel destructor hizo lo que tuvo que hacer,
Faraón manda llamar a Moshe y Aarón para exigirles que se vayan inmediatamente, pero no es hasta la mañana del mismo 14, cuando las legiones de Israel salieron de Egipto. Aquí no se menciona día 15 por ningún lado, como nos han hecho creer. No se menciona día 15 por ningún lado. Aquí no se menciona de que Israel salió de Egipto comenzando el día 15. No, ni a la mañana del día 15. Está hablando, como lo dice aquí la Torá, en el verso 41. En el mismo día todas las huestes de Yahuwah salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuál día? El día 14. ¿Por qué? Porque en el día 14, al amanecer, Israel abandona Egipto. Comenzando a amanecer, las legiones de Israel abandonaron Egipto. De manera que el Shabbat, el segundo Shabbat del mes, que cae en día 15, lo recibimos ya estando en el desierto. En ningún momento se violó Torah. En ningún momento Israel violó el Shabbat huyendo de Egipto en pleno Shabbat en el día 15. No, sino que Israel huyó, se fue de Egipto antes de comenzar Shabbat, durante la mañana del día 14, como lo enseña la Torá. En ninguna parte de todos estos textos que te leí, en ninguna parte de todos estos textos que te leí, de Éxodo capítulo 12, se menciona un día 15. En ningún lado se menciona un día 15. Y toma siempre en cuenta que los días comienzan con la tarde. Eso es importante que tú lo tomes en cuenta. El día 14 comienza con su tarde. La primera parte del día 14 es la tarde. Es decir, cuando finaliza el día 13, con la noche del día 13, con el atardecer del día 13, esa tarde le pertenece al día 14. Esa tarde es el inicio del día 14. Y en ese mismo día 14, pero en horas de la mañana, nuestros ancestros israelitas abandonaron Egipto en pleno día 14. De manera tal que el día 15, cuando es el segundo Shabbat del mes hebreo, recuerden que los Shabbat en el mes hebreo, los Shabbat lunares son los 8, 15, 22 y 29. De manera que el día 15 ya estábamos fuera de Egipto, guardando Shabbat en el desierto. En ningún momento se violó la Torá, porque la Torá ordena no abandonar nuestras moradas en Shabbat, estarnos quietos en el lugar donde nos encontramos en Shabbat. Y sabemos bien, los guardadores del verdadero Shabbat, que es el lunar, que el día 15 de todos los meses hebreos son Shabbat. Y por lo tanto, leyendo apropiadamente el capítulo 12 de Shemot, de Éxodo, y tomando en cuenta el principio torático de que los días comienzan con la tarde, que primero es la tarde, que la primera parte del día es su tarde, nos damos cuenta que todos estos eventos se desarrollaron durante el mismo día 14, y tal como lo dice aquí la Escritura, en el mismo día todas las huestes de Yahuwah salieron de la tierra de Egipto. Eso lo lees en Éxodo capítulo 12, verso 41. En el mismo día todas las huestes de Yahuwah salieron de la tierra de Egipto. ¿Cuál día? ¿De qué día se está hablando aquí? Del día 14. Es el único día que se menciona aquí en todos estos textos que acabo de compartir contigo. De manera que cuando Faraón llama a Moshe y Aarón para exigirles que se vayan, y los llama de noche, durante las horas oscuras del día 14, Moshe no se va inmediatamente, sino que espera al amanecer, a la mañana del día 14, porque así Yahuwah se le ordenó que nadie saliera de su casa sino hasta la mañana. Y justamente en la mañana del día 14, todos nuestros ancestros, durante todo el día 14, salimos de Egipto. De manera que el Shabbat, día 15, al siguiente día, que era Shabbat lunar, ya estábamos en el desierto guardando el Shabbat, el verdadero Shabbat, que es el Shabbat lunar. De manera tal que Pesach, el capítulo 12 del libro de Shemot, Éxodo, el capítulo 12 de la Torá, en el libro de Shemot, que habla sobre la celebración de Pesach, ratifica la verdad torática del verdadero Shabbat, que es el lunar. El verdadero Shabbat es el lunar. Todos los 8, todos los 15, todos los 22 y todos los 29 de los meses hebreos son Shabbat, independientemente del día gregoriano en el cual caiga, sea lunes, martes, miércoles o sábado o domingo. Todos los 8, todos los 15,
todos los 22 y todos los 29 de los meses hebreos son el verdadero Shabbat, como lo enseña la Torá. Shalom, shalom, hasta una próxima oportunidad.